RCR, la red que comunica y une al Perú. Ahora vamos a tomar contacto, como cada sábado, con el doctor Gerber Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista de Portal de Opinión El Montonero, columnista habitual también en RCR. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Usted señala que en el proceso de vacunación hay un conjunto de errores, ¿no? Y que es imprescindible cambiar el modelo de aseguramiento, ¿no? ¿Cuáles son los errores que no deberían cometer desde su punto de vista en el proceso de vacunación, ¿no? Porque además, en la eventualidad de cualquiera de los candidatos que salga electo presidente, le van a poner mucho énfasis al tema de la vacunación, ¿no? Y de acuerdo a la lectura que mencionábamos de su reciente artículo, usted señala que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una idea equivocada sobre lo que debería ser o debería proseguir el proceso de vacunación, ¿no? Mire, creo que hay la idea, y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas se han autoelogiado y han señalado que el Perú avanza rápidamente en la lucha contra la pandemia mediante la vacunación contra el COVID-19. Esa concepción es un error. ¿Por qué? Porque la lucha contra la pandemia es más que solo vacunas. Ese es un primer concepto que hay que tener en cuenta. A tal punto ha llegado esto que han señalado que cualquiera que sea el candidato que gane las elecciones, lo ideal sería mantener el mismo equipo de vacunación que tiene el Ministerio de Salud y la forma en que se viene haciendo la campaña de vacunación. El hecho que se esté vacunando no significa que lo están haciendo de la mejor manera. Y aquí quiero expresar algunos problemas. El primero de ellos está en creer que el Plan Nacional de Vacunación solamente debe tomar en cuenta las edades y las enfermedades concurrentes de las personas, es decir, las comorbilidades. Si solamente tomas ese enfoque, cometes el error de sufrir lo que has pasado en Arequipa, que debió también considerarse el criterio de epidemiología, es decir, el criterio epidemiológico, el criterio de número de enfermos, el criterio de riesgo de enfermar. Si se hubiera aplicado ese mecanismo desde el mes de abril, por ejemplo, ya Arequipa hubiese estado vacunada mucho más número de personas y las muertes que se han tenido en Arequipa hubiesen podido ser evitadas. En consecuencia, hay que corregir eso. Hay que incorporar el mecanismo, también el criterio de enfoque epidemiológico para poder aplicar la vacuna. El segundo aspecto que se tiene es que la vacuna no va sola. La vacuna tiene que ser utilizada en una integralidad de acciones que tienen que ver, en primer lugar, en vacunar lo más rápido posible para evitar las variantes. Y hay que tomar en cuenta que eso va con la vigilancia genómica para detectar las variantes a tiempo. Y hay que ver también si es que estas vacunas, cuando aparezca una nueva variante, van a ser útiles o no van a ser útiles. Y además de eso, lo más grave es que estas vacunas, ¿no es cierto? O no sabemos cuándo se consigue la inmunidad de rebaño. El Ministerio de Economía cree que la inmunidad de rebaño ya es una cifra dada, 75% de la gente vacunada, cuando esa cifra tampoco la tenemos con certeza. Y menos aún, cuánto es el tiempo que dura la inmunidad de la vacuna en cada persona. Entonces, como tienes tantos temas sin conocer, hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta y realizar en una campaña de vacunación. Y uno de ellos sigue siendo el más importante, que es la mentalidad de la gente, la promoción de la salud. Eso es muy importante. Promover estilos de vida saludables. Seguir fortaleciendo el agua en las casas, el lavado de manos, el jabón,
¿no? Pero además fortalecer el primer nivel de atención, que es donde acude la población para atenderse, no solamente por COVID, sino por otras enfermedades. Pero todo esto solo se realiza con mayor personal. Ejemplo, a Arequipa le llegaron las vacunas, pero no le llegó el dinero para contratar brigadas o para pagar brigadas para que salgan a vacunar. En consecuencia, no, todo es un mix y eso no lo está haciendo el gobierno de la mejor manera. Pero lo más grave de todo esto es que todo esto se da en el modelo de atención que ha buscado el gobierno, que es el modelo del aseguramiento, que es un modelo curativo, no es un modelo que promueva la promoción y la prevención en el país. Por lo tanto, ese modelo no se ajusta a la lucha contra la pandemia. El gobierno le ha querido hacer algunas modificaciones para que esto se ajuste, pero esto no ocurre así. Por eso que es muy importante, de una vez, cambiar ese modelo, pasar a un modelo completo que asegure a la población el acceso integral a la atención médica y de atención de salud, y esto solamente lo asegura el mecanismo que ya tenemos, que es conocido, que es la Seguridad Social Universal. Ahora, doctor Cuba, mucho se habla del tema de inmunidad de rebaño, ¿no? Recordemos que la primera vez que tomó énfasis en nuestro país fue en el caso de Loreto, ¿no? En mayo del año pasado, junio, julio del año pasado, ¿no? Y luego a partir de ahí muchos observadores, médicos, y también, ¿no?, gente vinculada ya a las esferas políticas hablan de la inmunidad de rebaño, sobre todo para el efecto de la reactivación económica. ¿Cuándo se puede hablar realmente que existe inmunidad de rebaño en términos técnicos, en términos científicos, en términos serios, ¿no?, de la medicina? Mire, a ciencia cierta, no sabemos. Solamente extrapolamos lo que ocurre con otros virus. Entonces, extrapolamos eso y decimos, bueno, cuando la gente, el 75%, o el 80%, el 95%, no sabemos la cifra, la gente sea vacunada, entonces vamos a obtener una inmunidad de rebaño. Pero hay que tomar en cuenta que, miren, en los países que han avanzado rápidamente la vacunación, hoy día tienen cuidados especiales porque ha aparecido nueva variante. O sea, todavía ese concepto de la inmunidad de rebaño, de cuántas personas tienen que ser vacunadas en el país para el caso específico del COVID-19, no se conoce. Pero lo otro que no se conoce, y es aquí ligado a la inmunidad de rebaño, es cuánto tiempo dura la vacuna, protege la vacuna. Por ejemplo, si una persona se vacuna, ¿cuánto tiempo tiene que volverse a vacunar para ser protegido? Ese dato tampoco se tiene. Se cree que es entre 8, 10, uno habla de un año. ¿Eso qué significa? Que aquellos ciudadanos que se vacunaron el año pasado en febrero, este año en febrero, marzo, abril, ya deberían estar pensando en volverse a vacunar en el mes de diciembre, enero, febrero. Esto, en consecuencia, tiene varias aristas que el gobierno no puede decir, mire, estamos avanzando, vamos a luchar contra la pandemia, y luego, como dice el ministro, vamos a relanzar la economía a nivel de crucero, como él le gusta decir, a nivel de crucero, el crecimiento es espectacular, el Perú va a ser otra vez la estrella del universo. Yo creo que esas expresiones de triunfalismo no se corresponden, no se condicen con la realidad, porque tenemos un plan de vacunación que requiere ajustes y una estrategia sanitaria que también requiere ajustes. Ahora, usted también hace una observación, ¿no?, que a la par de la vacunación se tiene que seguir con mucho énfasis el estudio genómico, ¿no?, el estudio epidemiológico, ¿no? ¿Esto se ha descuidado en el país? ¿Por qué no se hace? Lo que pasa es que nuestro nivel de desarrollo tecnológico no ha permitido aumentar la capacidad de hacer este tipo de pruebas. Esto demora porque se hacen de poco a poco, y esto debería haberse incrementado. El sector privado, las universidades, por ejemplo, podían participar, pero eso requería pues transferencias financieras desde el Estado a estas universidades, o también fortalecer la que se tiene en el sector público, pero eso no ha ocurrido, y en consecuencia lo que hay es mayor énfasis de las propias instituciones en estas actividades. Pero es muy importante el tema de la vigilancia genómica.
Eso nos permitiría conocer con mayor precisión cuál es la expansión, por ejemplo, de las variantes. En el caso de la variante Delta descubierta en Arequipa, en 2 casos relacionados porque son familia, ha generado una enorme alarma en el sur, a tal punto que en modo tardío el gobierno comenzó a señalar una serie de actividades en Arequipa para evitar que esa variante se expanda en todo el Perú. Pero eso no significa que la variante no se deba buscar en Lima o no se deba buscar en el norte o en el oriente. Es importante entonces esa actividad de la vigilancia genómica. Ahora, usted ha tocado el tema de Arequipa y es un tema muy central, ¿no? Y hemos visto ya que el gobierno, hace 2 días, la presidenta del Consejo de Ministros, el ministro de Salud, han anunciado un conjunto de medidas. Y una de estas medidas es la suspensión de los servicios de transporte, ¿no? Desde y hacia Arequipa, lo que le llaman el cerco epidemiológico, ¿no? ¿Las medidas que se están adoptando en Arequipa son las más óptimas? ¿Son las que se requerían tomarse o aún faltan tomar más medidas, considerando el nivel exponencial que ya adquiere Arequipa, tanto en caso de contagio, caso de fallecimientos, el colapso de servicios hospitalarios, etcétera, etcétera? Mire, lo de Arequipa es una muestra de cómo no deberían hacerse las cosas. Lamentable, porque se ha lanzado desde Lima el cerco epidemiológico, que lo ha definido el gobierno simplemente con el control del transporte público y de carga. Esto que ha generado un enorme pánico en la ciudad, en los mercados, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el abasto de sus productos? ¿Qué va a pasar con el transporte público, con los trabajos? ¿Cómo se va a desplazar la población a sus trabajos? Y hay que ser realistas. El transporte público en Arequipa también es precario, como lo es en el país en general. Y también el problema en Arequipa es el comercio ambulatorio. No han atacado el tema de fondo, no se ha llegado a un consenso con sus autoridades. Una cosa dice el gobernador regional, otra cosa dice el alcalde provincial, otra cosa dicen la dirección salud, cada uno por su lado tiene una interpretación distinta de lo que debe ser un cerco epidemiológico. ¿Qué ha sucedido ahí? El gobierno ha remitido una comitiva de Arequipa, pero que no ha tenido el suficiente liderazgo para poder hacer un análisis de la situación de salud de Arequipa y proponer respuestas ante la pandemia en modo consensuado. La polémica generada en Arequipa es dramática. Todo el mundo sabe que hay que hacer algo. Todo el mundo sabe que el gobierno se demoró desde marzo y no ha hecho nada. Todo el mundo sabe que si no se toman medidas directas para evitar que la gente se siga juntando, va a haber mayores contagios. Pero no tiene una respuesta uniforme porque los diversos actores que hay en Arequipa no llevan una contraparte de liderazgo del gobierno nacional. Y lo más grave, que dan medidas que no tienen contraparte económica y financiera. Ejemplo, les han dejado vacunas, necesitaban vacunar, avanzar con la vacunación a la población por el tema del criterio epidemiológico que yo le hablaba, que recién lo han tomado en cuenta. Entonces, deberían llevar dinero también para poder contratar brigadas. Les han dado dinero, pero no la cantidad suficiente para apurar la vacunación. Aquí yo creo que hay una falta de análisis de la realidad de Arequipa, con un agravante. Mire usted, Arequipa es una región que tiene sierra y costa, pero por la costa pasa toda la Panamericana y el transporte hacia Tacna y Moquegua, y ahí están las provincias de Carabalí, las provincias de Tacna, pero la provincia de Carabalí y la provincia de Camaná, que también están en nivel alto, es decir, por ahí no van a pasar ni un medio de transporte. La pregunta es, ¿qué hacemos con Tacna y con Moquegua? ¿No van a recibir transporte a esas localidades? ¿Qué vamos a hacer con la gente que va a Tacna y Moquegua? ¿Solamente van a irse en avión? ¿No van a poder hacer el transporte público? ¿Qué va a hacer con el abastecimiento que tiene esas zonas hacia la región Arequipa? No nos veo que Camaná es una zona agrícola importante, Carabalí igual. ¿Cómo hacen para llevar la zona de transporte hacia Arequipa? Yo creo que esas medidas no han sido adecuadamente consensuadas, conversadas, y mucho me temo que estas restricciones sean más que todo un tema mediático, un saludo a la bandera, y no tengan el impacto que se quiere en la población de arequipeña. Ahora, otra cosa que no se puede perder de vista en Arequipa es el liderazgo, ¿no? Porque el gobierno anuncia estas medidas hace 2 días,
cerco epidemiológico, otras medidas complementarias. Inmediatamente el gobernador regional dice que no le han consultado y que todo se define desde Lima. Hemos escuchado al gerente regional de salud, Gereza Arequipa, al doctor Nova, también decir que en ningún momento ellos han sido consultados. Es más, ayer hubo una reunión entre el gerente regional de salud y el ministro de salud, ¿no? ¿Por qué le planteo este tema al liderazgo? No es nuevo en Arequipa. Recordemos que cuando también era ministra la doctora Macetti, también hubo esta confrontación. ¿Por qué no se ha logrado generar un comando que verdaderamente tenga una perspectiva de lo que realmente ocurre en Arequipa? Es el modelo de atención médica y de salud que tiene el país. El modelo de aseguramiento lo que hace es segmenta las atenciones y piensan que con el dinero pueden comprar servicios a los otros, y en pandemia eso no ocurre. Esa ideología que tiene el ministro de Salud actual, esa ideología de la atención de compra-venta, del mercantilismo en la salud, es lo que lleva a lo que ocurre en Arequipa. Lo que tiene que ocurrir en Arequipa es un verdadero liderazgo dentro del Sistema Nacional de Salud, y tiene que pensarse cómo el gobernador regional de Arequipa, liderando la lucha contra la pandemia, pero con el acompañamiento de los 3 niveles de gobierno, es decir, el gobierno nacional, el gobernador regional y los alcaldes distritales y provinciales. Eso en Arequipa está roto. Por otro lado, salud está por su lado. Eso también tiene que incorporarse. Las sanidades de la Policía Nacional y las 3 sanidades militares también tienen que incorporarse. Los municipios también tienen salud y que tienen que incorporarse. Todo eso está desarticulado. El gobierno cree que porque pone plata se va a comprar servicios, se va a hacer compra-venta de servicios, y estamos en pandemia. Eso no ocurre. Esa es una ideología totalmente equivocada, y por eso decía que el modelo Arequipa es bien complicado. Inclusive creen que es problema de personas. Por ahí escuchaba algunos comentarios, bueno, así son los arequipeños, pues se pelean entre ellos, que no se pueden poner de acuerdo. Es que es muy complicado ponerse de acuerdo cuando tú no manejas los presupuestos. El gerente regional de salud de Arequipa depende de Lima, maneja el presupuesto Lima. El director de sanidad policial maneja su presupuesto Lima. El director de la sanidad militar maneja su presupuesto Lima. El director de el MINSA de Arequipa depende de las transferencias que le haga el Ministerio de Economía y Finanzas. En consecuencia, ¿cómo se ponen de acuerdo si ellos no discuten el dinero que se tiene que manejar para su propia región? Eso es lo que sucede. Al final, el sistema está roto, está fracturado, como lo he señalado. Es un sistema fracturado, segmentado, y no es adecuado para luchar contra la pandemia. Bueno, interesante lo que usted, el análisis que hace usted de Arequipa, que bien puede valer para otros puntos del país, ¿no? Esta desarticulación. Si están desarticulados, entonces la data que se puede obtener, la información que se puede obtener, ¿es insuficiente o no es real? ¿Se pueden dar esos casos? Mire, uno de los problemas que hemos visto cuando se ha calculado el número de fallecidos era hasta que había 4 grandes fuentes de información. Por un lado, se exigía que aquellas personas que hacen pruebas moleculares informen directamente al Instituto Nacional de Salud. Por otro lado, aquellos que decían los muertos tenían que notificar el sistema que tiene SINADEF, que es con la RENIEC y con el MINSA. Lo otro es que tenía que llenar una notita que se llama NotiSalud, que deben informar a la epidemiología del MINSA. Y lo otro, que había solamente una para pruebas, para las demás pruebas que no eran las moleculares, para las pruebas rápidas. Es decir, una serie de flujos de información que además no se remiten con datos abiertos, que no sean intercambiables. Ese es un enorme problema para recibir la data y la información que tiene el Ministerio de Salud. En eso han estado trabajando arduamente después de las críticas que se han hecho a este tema de la mortalidad, pero no todo es mortalidad, pues. Hay otras actividades, como el stock de medicamentos, el stock de insumos, el tema de las camas, es decir, toda esta dificultad que se tiene que articular cuando el sistema de salud está tan fragmentado como el país. Yo creo que el ejemplo de Arequipa es cómo no debería ser la salud en el país. Ojo, una región pujante, una región que tiene enormes recursos, sin embargo, es una forma en cómo no se debería gestionar la salud en el país, y ahí se demuestra claramente cómo el modelo del aseguramiento mercantilista
ha fracasado y debe avanzarse a un nuevo modelo de salud que pueda concertar a todos en un solo sistema y además se avance hacia la seguridad social universal. Bien, en realidad interesante la reflexión que usted hace, tomando en consideración el caso de Arequipa, pero que bien puede ser trasladado o extrapolado a otros puntos del país, ¿no? Si bien es cierto, hay que reconocer, hay algunos avances en el tema de la vacunación, pero no lo es todo, ¿no? Porque se tiene justamente, como usted dice, articular un sistema que permita justamente en estas circunstancias, en esta pandemia, atacar el tema de fondo, ¿no? Y que es la salud integral, ¿no? Mire, en Iquitos vimos algo similar, pero señalábamos que en ese momento que eso no podía ser extrapolable a todo el Perú, porque Iquitos pues tiene una peculiaridad, ¿no? Que no tiene vías de comunicación, acceso, no tiene las mismas características que sí tiene otra región, como por ejemplo Arequipa. Arequipa es una ciudad que tiene costa y sierra, es decir, costa la ciudad y la región, y ahí nos permite a nosotros observar con detalle cómo se comporta la lucha contra la pandemia. Y hay que tomar en cuenta que los retrasos que se tienen, y aquí hay que señalar que han denunciado, el Colegio Médico de Arequipa, por ejemplo, en reiteradas oportunidades denunciaba la grave situación que había en Arequipa y exigía que el gobierno intervenga. Sin embargo, no ha ocurrido eso. ¿Cuándo ha ocurrido? Cuando apareció la variante Delta, que inmediatamente se asustaron y dijeron vamos a intervenir. Y cuando han querido intervenir, se han dado cuenta que sus intervenciones son totalmente ineficaces. Y hay que señalar que esta es la segunda vez que se interviene en Arequipa. La primera vez ya se intervino con el expresidente Vizcarra. Esta es la segunda vez. Y esperamos ahora sí que corrijan. El artículo que he escrito tiene el afán de corrección. Es decir, hay cosas que se tienen que corregir y que no podemos esperar que el próximo gobierno llegue y siga haciendo lo mismo. Si el próximo gobierno que llega va a seguir haciendo lo mismo de lo que viene haciendo este gobierno, el fracaso en salud está cantada. Doctor Gerber Cuba, como cada sábado yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted como siempre, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.